Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Dios es bueno, más de lo que usted se puede imaginar. Y el Señor quiere que usted y yo no olvidemos los principios más fundamentales de la fe cristiana. Hoy quiero hablarles de una manera muy breve, porque no me voy a tardar mucho, porque no se trata de hablar mucho y a veces no entendemos o no decimos. Pero yo quiero hablarte sobre los beneficios de la cruz. Todos nosotros sabemos y entendemos y hemos oído cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Cada semana mayor nos repite la tradición, el sacrificio de Cristo. Pero no debe ser una tradición de cada año. Yo quiero recordarle a la iglesia del Buen Pastor que el sacrificio de Cristo es la razón por la que tú estás ahí sentado en ese lugar. Que el sacrificio de Cristo tiene todo el poder y el valor para libertar a la persona más pecadora, más aberrante, porque Dios es el que hace libre a todas las personas que creen en Él. Y cuando Él murió en la cruz, hermano y hermana, nos heredó cosas que no tienen precio humano. Quiero que recuerdes esos beneficios y que tú vayas a casa y le digas a los tuyos, a ti misma, a ti mismo: gracias, Dios, por esos beneficios que no merezco, pero me los diste porque tú me amas tanto. Y quiero que lean, por favor, Romanos capítulo 8, del 13 al 17. Romanos 8, del 13 al 17. Lo vamos a leer en la versión que todos tenemos, la versión Reina Valera, y luego yo voy a leerlo en otra versión. Saquen su Biblia. Amén, hermanos. Voy a pedir, ¿dónde está la voz fuerte? Aquí ya se nos fue. Bueno, acá hay otra, ¿verdad? Es que iba a decir del hermano baterista, ¿verdad? Que tiene esa voz así. Hermano, haznos el favor de pasar, ándale, ven y léenos la lectura de la palabra del Señor. Quiero que lo lea, porque yo se lo voy a leer después en otra versión. Y léalo, pero escúchelo muy bien, por favor. Sí. Dice así la palabra de Dios: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Palabra de Dios, hermanos. Amén. ¿Dice la iglesia? Amén. Ahora, gracias, hermano. Ahora vamos a leerlo en otra versión, porque yo quiero que usted me ponga más atención. Porque si yo le pregunto si entendió lo que se leyó, no sé si la mayoría lo entendió o no lo entendió, pero dije, me voy a preparar y voy a traer la versión Dios habla hoy. Y escuche lo que dice con atención. Escuche ahora, porque ya no va a leer, va a escuchar. Dice, versículo 12: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. ¿Escuchó? ¿Están acá? Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A ver si pusieron atención. ¿Quiénes son los que son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu. Diga conmigo, los guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora, fíjese bien. Así dice el versículo 12, así pues, hermanos, tenemos una obligación. ¿Por qué tenemos una obligación los cristianos? Entonces, ¿ser cristiano es una obligación o es una decisión propia de alguien que quiere o no quiere? ¿Qué es ser cristiano? ¿Una obligación o una decisión? Pero aquí me está diciendo la Biblia que así pues, hermanos, tenemos una obligación. Entonces, ¿tenemos o no tenemos obligación? Entonces, ¿Dios nos obliga o no nos obliga? Ah, ¿verdad? Ya entraron, ya empezaron a usar la cabecita, ¿verdad? Ah, caray, ¿nos obliga o no nos obliga? Hermanos, ahí les va. Efectivamente, Dios no obliga a nadie. Él no utiliza las armas humanas que son artimañas para lograr algún beneficio. Dios no es así, Dios es caballeroso, ¿sabía? Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero entonces, ¿por qué dice Romanos? ¿Por qué dice Pablo a los romanos que tenemos una obligación? Cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando usted ha decidido renunciar al pecado y renunciar a la vieja vida para caminar en la nueva vida en Cristo, a partir de ahí yo empiezo a formarme obligaciones, pero no porque sea una obligación imputada, sino porque meramente está en la conciencia, en la moral. Porque ahora que yo soy cristiano, ahora que ya entendí que Él me amó y que soy una persona renovada, mi obligación como humano, como persona, es mantenerme en esa santidad. ¿Están aquí? Porque no le podemos, hermanos, permitir a Dios que Él haga todo en nosotros, porque Él por eso nos dio un raciocinio y nos dio una libertad, nos dio una voluntad propia. Si no, todos aquí fuéramos robots o fuéramos con un chip de Dios, que Dios nomás moviera el dedo. Suba al grupo de alabanza, cante y todos subimos. Ahora terminamos. Ahora levántense y cántenme, alábenme porque es lo que quiero. Y tú, sí, Señor, yo te alabo. Pues qué chiste tiene eso. No, Él nos creó a su imagen y semejanza. Y imagen y semejanza significa que nos dio de la misma manera inteligencia, pensamiento libre, decisión, para que por medio de esa decisión Él nos conquistara y entonces le dijéramos: Señor, yo te quiero adorar y servir. Pero dentro del proceso, ¿sí?, hay una obligación imputada en la conciencia del hombre. Immanuel Kant, uno de los filósofos más importantes del pasado, nos habla que la obligación no es un deber por el deber, sino es algo que ya es innato en el ser humano y que desde niños traemos en la conciencia ese deber imputado. ¿Por qué? Porque hay leyes en esta vida que no pueden ser quebrantadas. Y por ende traemos, por decirlo de alguna manera, por ser muy científicos, el gen de Dios en nuestra conciencia. El hombre, por muy ateo que se crea, al final de cuentas invoca a Dios. ¡Aleluya!
¿Saben que este hombre que acaba de morir, uno todo feíto, que parecía monstruito? ¿Sí saben de quién estoy hablando, verdad? A ver, díganle el nombre, porque a mí ya se me olvidó. Stephen Hawking o algo así. Él dijo que Dios no existe. Y por ahí, ¿verdad? Se dice, no sé si sea verdad, hasta dónde sea mentira, ¿verdad? Que este hombre, horas antes de morir, estaba gritando a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, por mucho que se empecime, por mucho que quiera no reconocer a Dios, al final de cuentas, ahí está la conciencia, ahí está lo que Dios nos dio cuando creó a la humanidad, el espíritu de vida, el aliento de vida. Y el hombre y la mujer saben que existe su creador. Por eso en Romanos 12 dice: así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil. Porque aquí ya entramos a otro punto. La naturaleza. Nosotros somos por naturaleza seres naturales, válgame. Y hay una naturaleza que tenemos que lidiar todos los días. Y ahí entra otro punto muy interesante. Entonces, hermano pastor, ¿qué hizo Jesús en la cruz? ¿No destruyó el pecado? Y la respuesta es que sí. ¿Y entonces por qué seguimos pecando? ¿Por qué después de cristianos tenemos lucha? ¿Por qué estamos que a veces me enojo, que a veces... Porque esta naturaleza pecadora, hermano, cuando Cristo murió en la cruz, ¿sabe lo que Él hizo? Quitó el dominio del pecado sobre usted y sobre mí. Pero no extirpó la naturaleza, porque eso le toca en parte a usted también. El proceso de llegar al varón perfecto, a la estatura, a la santidad total y absoluta, también es parte de nosotros, porque Dios quiere que usted también se esfuerce. ¿No le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente? ¿No dijo Jesucristo: oigan, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo? Entonces, el proceso es difícil, porque una vez que llegamos a Cristo, usted tiene que empezar a trabajar en esa santidad. Y esas son las obligaciones que usted empieza a adquirir automáticamente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted sepa que Él le ama y Él le va a ayudar. No lo dejó solo, el Señor no nos dejó solo. ¿Sabe qué hizo Jesucristo? Les dijo: no los dejaré solos, les mandaré ¿qué? Otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Dígamelo, por favor. Fuerte, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos? Ah, qué bueno. Entonces, fíjese bien. ¿Qué es entonces las inclinaciones naturalezas débiles? El primer punto es el carácter. Tú tienes serios, tú y yo, me voy a incluir yo, tú y yo tenemos serios problemas con el carácter. Hermano, bueno, usted lo dice, todos. Dios entiende, Él también fue humano. Sí, precisamente porque Él fue humano, Él nos demostró que sí se puede. Porque nuestra ira no puede ser más fuerte que la misericordia de Dios en tu vida. Muchas familias, muchas personas viven frustradas por ese problema. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros batallamos con nuestro carácter? Yo levanté mi mano. Nada más muy poquitos honestos hay hoy. Siguiente inclinación: la falta de perdón. Vivimos
tan pegados a este mundo, hermanos, que aunque sabemos que está mal no perdonar, y venimos a la iglesia, hermanos, y estamos aquí, alabamos al Señor, muy dentro del corazón guardamos cierto resentimiento y no queremos perdonar. Esto no es nuevo. Este tema que estoy hablando de la falta de perdón no es nuevo. Usted sabe lo que es eso. Pero usted también sabe que está batallando con eso. Y si usted no perdona realmente, perdóneme, hermana y hermano, pero vas a fracasar siempre. ¿Sabe qué hace? El jueves pasado nos robaron en casa. Se metieron a la casa. Yo llegué de la escuela con mi hijo, con el chiquito, y la noticia fue de ver la casa abierta, la puerta de la cocina toda rota, la destruyeron de la donde se pone la llave. Se llevaron nuestro dinero, un dinero que teníamos ahí guardado, algunas joyillas, el celular de mi esposa, que para colmo ese día se le olvidó y se quedó cargándose en el cuarto. ¿Y sabe qué? Es la primera vez que a mí me pasa eso, ¿eh? Nunca me habían robado en la vida, o al menos que se hayan metido a la casa. Y sabe que más que, y usted va a decir, ay, en serio, hermano, pues aunque no lo crea, más que estar yo enojado y echando y dije, ¿por qué? Y a veces hasta nos enojamos con Dios. Pues no dice tu palabra, Señor, que tus ángeles nos cuidan. Cálmate. ¿Quién dijo que los cristianos somos inmunes a las enfermedades, a los peligros, a cualquier cosa? Con más razón somos expuestos, porque el enemigo está al acecho de nuestra vida. Pero en ese momento también fue probada mi corazón y mi fe. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Sabe que a los 2 días, amor, recuperamos el dinero? El Señor es bueno, pero también prueba tu fe. ¿Qué capacidad tienes tú de perdonar? Y nosotros le dijimos a estas personas, yo no sé quiénes fueron, no sabemos, fue la ministerial, hicieron lo típico, pero bueno, ustedes saben que a veces sí, a veces no. Pero yo al menos decidí perdonar. ¿Tú podrías ser capaz de perdonar algo así? O de perdonar a alguien que ha ofendido a lo que más quieres, un hijo, una hija, el esposo, la mamá, etcétera. Jesús, hermanos, por favor no se le olvide, fue capaz de hacer eso y más. Y Él no merecía. Él sí no lo merecía. Él no. Él es perfecto. Él era y es amoroso. Lo único que vino a hacer es bien. Pero sus enemigos, los envidiosos, lo destruyeron. Pero cada golpe, cada herida, gritaba y te sigue gritando hoy: te sigo amando. Y por esa razón Él quiere que tú perdones, porque Él te dio el ejemplo más grande, el del perdón. Y por último, debemos olvidar de no envidiar a los demás. La envidia, que va acompañada de la mentira y de los deseos pecaminosos, son parte de la lucha en nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a quejarnos de que a otros les va mejor que a nosotros, o de que tenemos coraje porque a otros Dios los bendice más que sentimos que a nosotros, hermanos, estamos diciendo que lo que Dios hizo por nosotros no tiene valor. Y estás poniendo tu mirada en las cosas superficiales,
Porque aunque yo tenga o no tenga más o no sé, tengo lo más valioso en mi vida que se llama Jesucristo, que me dio su salvación, la vida eterna, y que me ama a pesar de todo. ¿Qué quieren más? ¿Qué más queremos? Lo tienes todo. No importa si lo has perdido, no importa si algo material o físico no lo tienes, pero recuerda que tienes lo más maravilloso y lo más rico del mundo, que es el amor de Dios en tu vida. Y que esas cosas no se pueden comprar, esas cosas son sublimes. Y que si aún solo tuvieras frijolitos que comer, dile: Señor, gracias, porque estos frijoles están más sabrosos que un triste caviar que a veces hasta te enferma la panza porque no lo hicieron bien y te cobraron mucha lana. Amados hermanos, el versículo 13: porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por el medio del Espíritu hacen ustedes morir estas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ese es el primer beneficio. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Amén. Pues todos ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo. Un cristiano no tiene miedo. No puedes vivir en el temor, en la zozobra, porque entonces no puedes entender el milagro y el amor de Dios en tu vida. Cuando vives en el miedo, en que ay, no voy a tener, ay, se me va a pasar esto, ay, que está. Mire, todo el tiempo las noticias nos están bombardeando, que los resaltos, que los secuestros. En Piedras Negras tenemos secuestros constantes. Mi esposa es un poquito nerviosa también y de pronto cierra bien y pone 1000 candados. Y le digo: sí, amor, pero todo está bien, tranquila. Ustedes, las mujeres, por naturaleza son preocuponas, así, muy cuidadosas. Así que bueno, porque nosotros somos, los hombres en la mayoría, somos muy, no va a pasar nada, todo bien, ¿verdad? Y la mujer siempre está, no, y esto, y se faltó aquello, y andan siempre pendientes de todo. Por cierto, varones, demos un fuerte aplauso por la hermosa mujer, la mujer de Dios. Amén. Bendita a las mujeres. ¿Sabe por qué? Porque los casados, levanten la mano los casados. Todos somos muchos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero yo quiero decir ahora, levanten la mano los felices casados. Oiga, las mujeres así, ¿no? Qué bárbaras. Amén. Sí, porque a veces aunque queramos, ¿verdad? No sé, no quiero decir, ¿verdad? Pero al final de cuentas reconocemos que sin ellas estamos fritos, en muchas cosas. Bendito Dios. Amados hermanos, hermanas, al final me dan una buena ofrenda, no se crean. Entonces, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba Padre. ¿Sabe lo que significa Abba Padre? Papito. Es una manera muy personal que tú le puedes decir. Alguien ahorita, el hermano ahí atrás, el que dirigió la alabanza, dijo papá. ¿Te acuerdas? Oíste, alguien dijo papá, nuestro papá. Él es nuestro papá. A él le encanta que le hables así: papá, ¿cómo estás, papá? Papito, aquí estoy, papá, con todos mis errores, con toda mi necesidad, pero aquí estoy, Señor, ayúdame, papá. ¿Cómo le hablamos a nuestros padres? ¿Cómo nos hablan nuestros hijos a nosotros cuando necesitan algo, verdad? Cuando se sienten solos. ¿Cuántos de ustedes han experimentado alguna vez el miedo, el temor, la soledad? Quiero que levanten su mano, por favor. Sean honestos. Wow. Sí, la mayoría. Gracias. ¿Alguna vez nos hemos sentido así?
Pero déjame decirte que tienes un papá maravilloso. Tenemos un papá increíble. Y ese papá te dice hoy en día: te sigo amando. Yo estoy contigo. Qué lindo es el Señor. Y luego dice: y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, aquí sigue el primer beneficio de la cruz: ser hijos de Dios. Pero en el 17, hermanos, vienen las siguientes: y puesto que somos hijos, que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido. ¿Cuál es el siguiente beneficio? Él nos va a dar una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Herederos del reino. Qué chulada, mi hermanito, Pues aún así se goza el Señor. Hermanos, ¿cuántos de aquí quieren ser herederos del reino de Dios? Sí, ¿verdad? Pues ¿cómo no? ¿Cuántos se están esforzando porque realmente así lo sea? Gloria a Dios. Bueno, ya no fue tanta la euforia, pero nunca es tarde, hermano. Oiga, hoy puede ser tu día. Y luego dice: la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Es decir, en la versión anterior dice coherederos con Cristo. Y coherederos con Cristo es que reinaremos juntamente con Él. Tendremos ese reinado con Cristo. Seremos como el Señor, pero gobernando en la santidad de Dios. Es decir, esa perfección que tenemos que alcanzar. Porque Cristo es nuestro hermano. Y como hermanos de Cristo, reinamos juntamente con Él, para así vivir con felicidad, con gozo, en ese hermoso cielo, en ese paraíso que Dios nos ha prometido. ¿Se acuerda aquel ladrón que estaba a su lado, el que defendió a Jesús, que le dijo: yo te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso? Y esa es una promesa real para nosotros. Y la última, que aunque ahí no se dio, en la versión anterior sí dice que Él nos adoptó como pueblo suyo, porque Israel era el pueblo de Dios, pero el pueblo de Israel dijo no a Cristo. ¿Se acuerda? Juan 1, 11 y 12: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué hermoso es que fuimos adoptados. Y esa palabra no suena fea, suena bonita, porque ahora somos el Israel espiritual. Póngase de pie, por favor. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.